Y bueno, continuamos con la información y es que la población migrante en Estados Unidos se encuentra a la expectativa. Luego de que un juez ordenara que se continuara con la vigencia del conocido Título 42, recordará esta medida que fue instalada durante el gobierno de Donald Trump, en donde se permite que se expulsen a las personas por considerar que pueden atentar contra la salud de los estadounidenses, tomando en cuenta la llegada de la pandemia. Bueno, pues Natalie Salas nos tiene información en relación a qué podría ocurrir en los próximos días luego de conocer esta orden de juez. Natalie, buenas tardes. ¿Qué información puedes brindarnos en relación a este tema? Hola Jacqueline, muy feliz tarde para ti, feliz tarde para todos los amigos de TN23. Bueno, te cuento desde aquí, desde El Paso, en Texas, lo que ocurre es que crece la expectativa de qué va a pasar. Recordemos que este título 42, o el conocido título 42, fue instaurado, como tú bien lo señalabas, durante el gobierno del expresidente Donald Trump, y poco más de 2 años después se pensaba que justamente el día de mañana, 23 de mayo, iba a ser derogado. Una orden de un juez federal, Robert Summer Hayes, el pasado viernes, señaló que hay que continuar con este título 42 tras obedecer a una o establecer su fallo después de una demanda de más de 20 estados de aquí de Estados Unidos, la mayoría liderados por republicanos. Ahora, ¿qué está pasando? En este lado me encuentro en El Paso, acá Ciudad Juárez, y en esta era uno de los puntos que se suponía que de ser levantado el título 42 iban a comenzar a procesar de una forma más rápido a estos migrantes, que algunos de ellos tienen incluso años esperando. También se produjo hace casi una semana una visita por parte del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas a la zona, señalando que estaban incluso preparados las autoridades de atención fronteriza para poder atender un flujo de migrantes que se calculaba en 18,000 personas diarias intentando cruzar. Esto definitivamente la Casa Blanca está buscando apelar a esta decisión del juez federal a una corte de apelaciones y posteriormente, si ahí no se llega a una conclusión en el caso, podría incluso pasar a la Corte Suprema de Justicia. Así están las cosas en este momento aquí. Recordemos que esto fue una medida sanitaria establecida en el gobierno del expresidente Donald Trump precisamente para parar la propagación del COVID-19 durante los años de pandemia. Posteriormente, lo que se dice aquí, Jacqueline, es que precisamente hubo fallas en el procedimiento, puesto que los CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, no notificaron a tiempo o con el debido proceso el levantamiento de las restricciones debido a la pandemia, y por eso es que estos estados están señalando que como no se hizo el procedimiento debido, entonces no se puede levantar en este momento. Recordemos que también hay otro revés migratorio pasado, que fue el MPP, que es el que se conoce como el de permanencia en México, y que ese también ha continuado después que hubo un intento por parte de la Casa Blanca. El tema de la inmigración, Jacqueline, es un tema que ha sido prácticamente bandera, y más en este año, que recordemos es un año electoral en Estados Unidos, que son las elecciones del medio mandato o midterm elections, que se van a ocurrir en noviembre. Son elecciones en donde se va a renovar la parte del Congreso, y precisamente aquí demócratas y republicanos están tratando de cambiar lo que las fuerzas en este momento entre republicanos y demócratas es en el Congreso de Estados Unidos. Natalie, veamos entonces si tú pudieras ampliarnos en relación a qué acciones pueden tomarse ahora que se tuvo esta orden de juez que dice debemos de continuar, pero tú dices que hay varias situaciones, por ejemplo, que no se informó del levantamiento de la alerta sanitaria. También vemos, por supuesto, que hay otras enfermedades que están amenazando. ¿Podría servir esto de alguna manera como una acción para poder mantener esta medida del título 42? Pero ¿qué acciones podrían tenerse ahora también para frenar esta medida y detenerla de una vez? Bueno, fíjate, Jacqueline, aquí tendríamos que ver dos aspectos diferentes. El primero es el sanitario. Esta ley fue instaurada precisamente por la pandemia de COVID-19. No puede ser trasladada a otra enfermedad, como tú lo señalabas, que de repente están surgiendo otro tipo de complicaciones sanitarias. Esta ley no pudiera ser trasladada, habría que redactar otra en ese particular. Ahora, ¿qué pasa? Lo que hay en la demanda, que te hacía referencia anteriormente de 24 estados de Estados Unidos, es que hubo fallas en el procedimiento como tal de pedir la derogación de este título 42 o el levantamiento del título 42, algo que la Casa Blanca en este momento intenta apelar. Ahora, otro es el terreno, vamos a decir, inmigración como tal.
Te señalaba que el caso de la inmigración o el tema de inmigración es un tema bastante bandera del presidente Joe Biden, porque fue justamente una de sus promesas principales cuando era candidato de campaña y al mismo tiempo cuando llegó a la Casa Blanca, una de las cosas que prometió era precisamente poder humanizar lo que era el sistema migratorio de Estados Unidos y redactar también leyes que pudieran ayudar a que las personas que intenten entrar aquí al país lo hagan de forma correcta, legal, pero sobre todo humanas. Ya se calcula que por el título 42, 1.8 millones de personas han sido devueltas. Igualmente, en el último año, en los últimos 12 meses, más de 2.000 menores o niños no acompañados llegaron y han sido también devueltos. Lo cierto es que esta medida ha ayudado de alguna manera para la visión de algunas personas, de algunos analistas, a minimizar lo que son los riesgos, no solamente de contagio, sino también bajar un poco la presión en los albergues de la frontera. Pero por el otro lado, también los defensores de los derechos de los migrantes han señalado que es un revés, que en este momento no podría tener una consecuencia fatal, mejor dicho, porque se pensaba que durante estos meses, tanto de primavera como de verano, ya por líneas generales o normalmente hay un aumento en el flujo de migrantes porque las temperaturas son mucho más amables que cuando estamos hablando, por ejemplo, en el invierno. Lo cierto es que en esta oportunidad serían como dos visiones las que tendrían que ver. Lo que tiene que ver específicamente con el título 42 es una medida sanitaria. Esa fue el espíritu al redactar la ley. Ahora, con el caso de inmigración, ya se estarían tomando también otras medidas, no solamente por parte de la Casa Blanca, pero como te dije anteriormente, lo primero es la apelación que ha señalado la Casa Blanca que va a realizar. Natalie, muchas personas han sido devueltas, más de 1.8 millones, hacías tu referencia, pero ¿qué pasa con aquellas que estaban tramitando su solicitud de asilo? ¿Ellos se encuentran todavía en los albergues o también tuvieron que regresar? Mira, algunas se encuentran en los albergues, otras han decidido moverse a otros países, de repente incluso han podido permanecer en México y se han unido a las leyes mexicanas. Algo particular también es que continuaría la vigencia del llamado título 8, que es que aquella persona que no tenga los requisitos válidos o robustos, lo suficientemente robustos para tener su caso ante una corte de inmigración a la espera de un asilo, también esa persona puede ser devuelta. Bajo estas medidas, sí, ciertamente han sido devueltas, bien sea a su país de origen o incluso también hay acuerdos con otros países como por ejemplo México y algunas personas han decidido quedarse. Específicamente en la zona de Tijuana y San Diego, en California y aquí en El Paso, en Texas y Ciudad Juárez en México, eran como estas dos fronteras o estos dos puntos fronterizos en donde había una gran cantidad de personas y como que de alguna manera había como mayor organización para que estas personas pudieran ser procesadas. Según la jefa del Departamento de Patrulla Fronteriza de aquí del Paso en Texas, ella señalaba que siguen tramitando o siguen procesando la devolución de estas personas conforme están llegando. Sin embargo, por ejemplo, esta semana se dio el caso de aproximadamente unos 200 migrantes que llegaron a Ciudad Juárez y se colocaron o se fueron a una iglesia católica para que la iglesia u otros entes también de Ciudad Juárez pudieran tratar de ayudarlos a tramitar lo que son exenciones humanitarias, que en ese caso también habría la ley, pero todas estas personas, como ha dicho también el gobierno de Estados Unidos, tienen que tener un caso robusto y sobre todo las pruebas suficientes para poder sustentar su caso. Es Natalie Salas de La Voz de América quien nos amplía en relación a este tema del título 42 que el día de mañana había indicado al presidente Joe Biden sería derogada esta medida sanitaria, pero tras la orden de un juez que indica que este título 42 debe de continuar, esta medida debe de continuar, pues habrá que ver qué pasa el día de mañana. Es por eso que la población migrante, como ya le hacíamos mención, está a la expectativa de lo que podría ocurrir mañana lunes y por supuesto nosotros acá en TN23 también estaremos informándole de todos los detalles de lo que pueda ocurrir mañana en relación a este tema, la migración y esta medida sanitaria, el título 42.